Bueno, pues antes que nada, un agradecimiento para este foro, esta oportunidad. En estos 2 años, pues, hemos demostrado que podemos hacerlo, que podemos trabajar en equipo. Y pues vamos a mostrarles el resultado. No es el trabajo personal de solamente nosotros los que estamos ahorita en el equipo, sino el resumen del trabajo de todos los que participamos. Vean, en este estudio que realizamos de cuidados paliativos, solamente estamos valorando la experiencia que hemos tenido, cómo estamos haciendo las cosas en relación a la paliación. La convocatoria pues fue abierta a la mayoría de las instituciones y bueno, las personas que participaron son perdón, es que está separado, ¿sí? Vemos el Centro Médico 20 de Noviembre, el Hospital Civil de Guadalajara, Hospital Materno Infantil ICEMIM en Toluca, el Hito de Querétaro, Morelia, Saltillo y el otro hospital, el Hospital para el Niño de Toluca. Antes que nada, pues un agradecimiento a todos. Sabemos que el cáncer es la primera causa de muerte, lo hemos escuchado continuamente. La Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos como aquellos cuidados que se proporcionan a los pacientes cuya enfermedad ya no responde o aquellos en los cuales ya no buscamos un tratamiento curativo. Estos pues deben ser una terapia integral en niños y en adolescentes con cáncer y pues se trata de aliviar los síntomas causados por las condiciones que nos van a finalmente a terminar la vida del paciente. Los cuidados paliativos deben de ser una estrategia holística en la cual se incluye terapia sistemática, sintomática, psicológica e incluso espiritual para pacientes y familiares del paciente. Y para esto pues se requiere de una participación multidisciplinaria pues de todos los profesionales de la salud. En el 2007 se realizó un consenso en Europa donde se definen los estándares de calidad en la atención al paciente que se encuentra en cuidado paliativo y los clasifican en estos 2 grandes grupos. Son específicos, aquellos dirigidos al control de la enfermedad, aunque sabemos que no vamos a curar al paciente, pero podemos ofrecer alguna modalidad como la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, esto es exclusivamente con fines paliativos. Las inespecíficas son principalmente el acceso a una analgesia adecuada, al tratamiento de la depresión, ansiedad, terapia nutricional, alteraciones como infecciones, vómitos, rehabilitación e incluso atención psicológica. También pues el manejo de otros síntomas orgánicos. Y pues algo que es muy difícil para nosotros como oncólogos es el decidir cuál paciente vamos a bajar la guardia, en cuál paciente vamos a decidir, pues ya a este paciente le conviene más una terapia paliativa. La norma oficial mexicana, que en nuestro país apenas en vigor del 2014, indica que todos tenemos el derecho a unos cuidados paliativos y que otorguen una dignidad al proceso de morir, estableciendo que todas las unidades médicas de segundo y tercer nivel de nuestro país deben contar con este servicio de cuidados paliativos. Nosotros sabemos que en nuestro país, pues nosotros como oncólogos nos toca desde hacer la historia clínica, revisar al paciente, pesarlo, tomarle signos vitales, tomarle la aspirada a la médula ósea, tú mismo lo sedas, tú mismo tiñes, tú mismo cuentas, tú mismo reportas, tú mismo canalizas en muchas ocasiones al paciente y no contamos en muchas unidades con una unidad de cuidados paliativos, con paliativistas, con todo lo necesario para lograr un cuidado paliativo, siendo nosotros los responsables de la atención del cuidado paliativo que se otorga a nuestros pacientes. El objetivo de nuestro estudio fue el conocer cómo estamos realizando, cómo estamos otorgando estos cuidados paliativos en nuestras propias unidades, y esto es independientemente de la infraestructura con que contamos en cada una de nuestras unidades.
En este, pues, incluimos a los pacientes que tuvieron un seguimiento desde que se declaró el estado paliativo hasta que, pues, hubo un desenlace o al momento del cierre del estudio. Evaluamos solamente características clínico-demográficas, el diagnóstico, el motivo por el cual el paciente ingresó a un tratamiento paliativo, qué tipo de cuidados recibió ese paciente y obviamente pues el desenlace, cómo sucedió este desenlace, cuál fue la causa y en dónde fue este desenlace. Y estos son los resultados que obtuvimos de la base de datos que nos envió cada unidad. Los hospitales participantes el 20 de noviembre del ISSSTE, 32 pacientes. El Hospital Civil de Guadalajara fue el que tuvo una mayor participación con un mayor número de pacientes. En este abarcamos pacientes en los últimos 10 años. Nosotros en ISEMIM Toluca extendimos un poquito más el tiempo, por eso tenemos 74 pacientes. El ITO de Querétaro también nos envió pacientes. Hospital para el Niño de Morelia, el Hospital para el Niño de Saltillo, Hospital para el Niño de Toluca y tuvimos un total de 414 pacientes. Como ven, y a propósito de esta reunión de la SMEO, pues el número de pacientes adolescentes es el que predomina en esta serie de casos y tenemos un poquito más de pacientes del género masculino que ameritaron cuidados paliativos o fueron los que recibieron este tipo de cuidados. Interrogamos la escolaridad de los padres. ¿Por qué? Porque pensamos que a mayor escolaridad es probable que el paciente solicite y nos exija hasta la última gota de adrenalina para tener vivo a ese paciente. Entonces, buscamos nosotros el nivel de escolaridad. La religión es algo muy importante que hemos observado. Algunos pacientes, sobre todo testigos de Jehová, adoptan el tratamiento paliativo desde que se realiza el diagnóstico del cáncer en ese paciente. En nuestro país obviamente predomina la religión católica. En este sentido, los aspectos bioéticos que nos da la moral cristiana nos indica que el cuidado paliativo es un derecho y así mismo lo promueve la Iglesia Católica de nuestro país. Él estimula, de hecho, en los centros de bioética que son los más importantes de nuestro país, nos promueven la atención paliativa, obviamente pues con una calidad de vida muy importante. La mayoría de nuestros pacientes en nuestro país, los que atendemos en nuestros centros, proceden de áreas urbanas y de áreas suburbanas, así como pues una proporción de pacientes netamente rurales realmente son pocos. Esto posiblemente lo explicamos debido a que muchos pacientes de áreas rurales ya se pierden o abandonan el tratamiento una vez que indícase la terapia paliativa o aún durante el tratamiento. Los pacientes que predominaron en esta serie fueron pacientes con tumores sólidos, de estos tumores óseos, de partes blandas, neuroblastoma. Es impresionante la cantidad de pacientes con neuroblastomas avanzados que acuden a nuestros centros y pues que finalmente el tratamiento curativo no funciona. Llama la atención los pacientes con leucemias mieloides y leucemias de muy alto riesgo. Esto es el diagnóstico al momento del ingreso al hospital, no al momento de que se realiza la terapia paliativa, porque pues sabemos que esto no cambia. La etapa inicial del cáncer, pues una gran cantidad de nuestros pacientes los recibimos con enfermedades muy avanzadas, con enfermedades metastásicas y algo que llama la atención es el número de tratamientos médicos previos al inicio o a que el médico tome la decisión del inicio de un tratamiento paliativo, que el máximo que tuvimos fue 9. No les comento qué hospital es el que toma esas decisiones, no lo averigüé intencionadamente, pero sí llama la atención. La mínima, bueno, pues obviamente vemos 0 porque hay pacientes que desde el diagnóstico de una enfermedad metastásica, pues optaban por un tratamiento paliativo desde ese momento, cosa que nosotros no estamos acostumbrados en nuestros centros a manejar.
Digo, o sea, no es habitual que el paciente decida irse a paliación o que nosotros asignemos a un paciente con enfermedad metastásica directamente a paliación. El motivo de inicio de tratamiento paliativo fue pues prácticamente progresión de la enfermedad, o sea, falla al tratamiento, cuando ya dimos varios tratamientos y no funciona, entonces optamos por un tratamiento paliativo. También tenemos complicaciones relacionadas al tratamiento en nuestro centro, tenemos pacientes que tuvieron secuelas después de una neurocirugía, tuvieron otro tipo de circunstancias donde definitivamente la condición del paciente te limita el uso de algunas modalidades terapéuticas, curativas, como quimioterapia en dosis muy altas, y en otras ocasiones pues son decisiones de los padres las que optaron, los mismos padres optaron por tomar un tratamiento paliativo desde el momento del diagnóstico. Sin embargo, esto fue pues un número muy pequeño. Y bueno, ya estudiando cuáles son los cuidados que otorgamos, los cuidados específicos más importantes pues fue la quimioterapia paliativa, ya específicamente dirigida al tratamiento paliativo. Hubo algunos pacientes donde consideraron solamente la quimioterapia como una terapia metronómica, pacientes los cuales dosis bajas de quimioterapia los mantienen con vida mucho más tiempo que si buscáramos una curación. En caso de los cuidados inespecíficos, observamos que todos o prácticamente todos los pacientes, la mayoría de ellos reciben apoyo tanatológico, pero si ven, no es el 100%. Es una situación que deberíamos de cumplir. El uso de antidepresivos y ansiolíticos todavía es bastante pequeño. Los hemoderivados son una opción muy utilizada para nuestros pacientes y el control de la náusea y vómito todavía es relativamente corto. Control del dolor es algo muy importante en el paciente paliativo. Y el acceso a opioides, aquí tenemos, pues admitimos un sesgo importante, no sabemos si no fue necesario el uso de opioides o solamente tuvieron acceso estos pacientes, cerca del 70% tuvieron acceso a uso de algún opioide. En algunos pacientes, pues no ameritaron otro tipo de opioides. El apoyo nutricional es fundamental en la terapia paliativa y como ustedes pueden ver todavía tenemos un número muy importante de pacientes que no reciben ese apoyo específicamente de nutrición al final de la vida y es una situación que tenemos pues que trabajar. La duración del tratamiento de estos pacientes fue de 0 e incluso hasta 40 meses, son pacientes que viven mucho más tiempo en una terapia de este tipo. Y en esta serie encontramos 24 pacientes que abandonaron durante el tratamiento paliativo. Hubo algunos pacientes que llegan a durar hasta 10 meses, perdón. También pues el motivo de la defunción entre todos pues son principalmente secundarios a la progresión, hemorragia, insuficiencia respiratoria, algunas complicaciones metabólicas. Y aquí yo creo que lo más importante de destacar es el hecho de que muchos pacientes todavía fallecen en el hospital. Sí, todavía al cierre de esta serie se reportan pacientes vivos en tratamiento paliativo y esto es algo muy importante. Todavía llega el paciente a morir al hospital, un paciente en paliación, un paciente ya con morfina, un paciente caquético que los padres tienen miedo de tener la defunción del paciente en su casa. Y pues consideramos que existe muy poca literatura relacionada a los cuidados paliativos en pediatría en nuestro país. Es importante el número de pacientes del género masculino que tuvimos en esta serie. Otra vez, pues los adolescentes son los que tenemos con mayor proporción, posiblemente debido a que realizamos los diagnósticos tardíos y que también las complicaciones relacionadas al tratamiento se detectan en forma más tardía. Un niño pequeñito, pues la mamá lo percibe con fiebre, lo carga y se lo lleva al hospital. Un adolescente
se niega completamente a ir al hospital cuando tiene una situación de emergencia y esto pues nos ocasiona algunas complicaciones. El nivel de escolaridad de nuestra población, ahí dice de los pacientes, pero es de los padres de los pacientes, es realmente bajo. Tenemos pacientes todavía, una proporción importante de pacientes con ningún tipo de educación y pues esto es muy importante para la atención del paciente en paliativos. Les decía que procede en la mayoría de medio urbano de religión católica, donde también podemos nosotros, yo creo que involucrar a la sociedad civil en la atención de estos pacientes. Y algo muy importante que la OMS considera desde el 2015, si mal no recuerdo, es que el ser humano es un ser biopsicosocial y espiritual, y es algo que en este trabajo nosotros no contemplamos y que creo que es algo también pues muy importante. Sin embargo, pues no contamos con acceso a eso, a estos apoyos. Recordamos que vivimos en un país laico y pues el diagnóstico es avanzado, las leucemias de alto riesgo, que pues no es una percepción nuestra, realmente el comportamiento de la enfermedad es bastante agresiva en muchos de nuestros adolescentes. El número de tratamientos que utilizamos antes de optar por un tratamiento paliativo pues es de 3, a pesar de que sabemos que tenemos pacientes con enfermedad metastásica desde el diagnóstico. La proporción de nuestros pacientes que fallecen en forma intrahospitalaria es todavía muy elevada y pues bueno, este es un campo muy amplio de acción para nosotros. Algo que debemos ya de tomar, ahora sí que al toro por los cuernos, es de decidir, de realizar un consenso de a quién es que vamos a asignar a un cuidado paliativo. Una limitante de nuestro estudio es que no conocemos la calidad de los servicios que se otorgaron en cuanto a paliación y no sabemos si realmente el número que estamos aquí considerando es el que necesitaba una atención paliativa y no lo recibe. También pues las decisiones que tomamos con respecto a la paliación pues están influenciadas de múltiples formas, incluso a veces por autoridades que nos dicen que ese paciente se tiene que curar, cueste lo que cueste, y mientras a otros déjalos morir porque no hay ningún problema. Percibimos nosotros que el tratamiento curativo es, si nosotros lo interrumpimos, estamos condenando a muerte a un niño. Y entonces iniciamos medidas terapéuticamente discutibles y que tienen una serie de aspectos bioéticos que se deben de evaluar antes de ello. Es indispensable homogeneizar los criterios tanto de inicio como de seguimiento en el cuidado paliativo y decidir en la implementación de un cuidado domiciliario. Los costos del tratamiento que ya se evaluaron desde el día de ayer pues van a ser menores cuando el paciente se atiende en su domicilio. También pues es importante el capacitar al personal médico y paramédico sobre estos aspectos y pues solamente mediante el trabajo multidisciplinario y el grupo cooperativo de investigación se pudieran unificar criterios y mejorar la calidad de atención a estos pacientes en etapas paliativas. No sé si tengan alguna pregunta o la dejamos al final. La siguiente, porque les voy a presentar el otro reporte. Realmente pues el esfuerzo es mucho, la participación fue bastante buena en un tiempo muy corto que se asignó, pues recibimos bastante, pues considero un número importante de pacientes y nuevamente pues hablando de tumores o cáncer en adolescentes y adultos jóvenes, pues vamos a hablar un poquito de lo que ya se había venido mencionando durante estos días. Y este es otro trabajo que logramos concentrar de pacientes pediátricos con tumores raros.
Estos fueron los hospitales participantes y nuevamente pues un agradecimiento a todos los que nos hicieron llegar sus datos y que participaron en esto. Es el Centro de Especialidades en Oncología de Campeche, la doctora Covarrubias, el Centro Médico 20 de Noviembre, el Hospital de Especialidades Pediátricas de Chiapas, Hospital General de México, el ITO de Querétaro, el Hospital para el Niño Poblano, Hospital para el Niño de Tabasco, Hospital General de Celaya, Hospital para el Niño en Toluca, Hospital Materno Infantil y Semim en Toluca y el Instituto Nacional de Pediatría. Y pues bueno, vamos a empezar por la definición. Un grupo cooperativo expert los define como aquellos tumores que tienen una baja incidencia y que también no son incluidos en algunos protocolos cooperativos, en algunos estudios clínicos o ambas. Los tumores que son raros en la niñez, no solo en base a la tasa de incidencia, sino también a que se debe a que no podemos hacer un seguimiento de estos pacientes, se refiere que deben de ser vistos como enfermedades huérfanas. Y el COG, bueno, los define como tumores de baja prevalencia en niños, alta incidencia en adultos y que tienen un origen epitelial. El subgrupo número 11 de la clasificación internacional de tumores malignos en niños corresponde a los tumores malignos epiteliales y melanoma e incluye diferentes subgrupos histológicos, todos prácticamente de origen epitelial, pero en esta clasificación no incluye algunos tumores raros que son propios de la edad pediátrica, como pancreatoblastoma y el blastoma pleuropulmonar. Una limitante de estos tumores, el estudio de estos tumores es la baja disponibilidad de muestras biológicas y de caracterización molecular. Los grupos cooperativos, tanto en Europa, Norteamérica, Sudamérica, han logrado incentivar la investigación de estos pacientes, realizando registros internacionales donde cualquier médico pues, puede registrar a su paciente con alguno de estos diagnósticos y de esta manera han obtenido recomendaciones para obviamente mejorar los resultados de tratamiento de estos pacientes. El objetivo de este estudio fue el conocer, pues otra vez, cómo nos llegan los pacientes y qué hacemos con estos pacientes en las diferentes unidades de oncología, nuevamente, independientemente de la infraestructura con que contamos en cada una de nuestras unidades. Pues reportamos una serie de casos multicéntrica, estos pacientes, estudiamos características clínicas, algunas paraclínicas como el diagnóstico, las modalidades terapéuticas utilizadas y pues si el paciente vive o no vive, ¿sí? Y esto pues solamente mostramos una estadística descriptiva y pues un estimado de la sobrevida. Y vean, de a poquito en poquito logramos juntar 164 pacientes, de estos 5 del Hospital de Campeche, del 20 de noviembre, Hospital Especialidades Pediátricas de Chiapas, ¿sí? El centro que más aportó datos pues fue el Instituto Nacional de Pediatría y los 2 unidades de oncología en Toluca, que pues junto con ellos es la mayoría de los pacientes, sin embargo, pues los resultados son creo que bastante buenos. En este sentido encontramos más niñas que niños en estos tumores raros y el grupo etario predominante pues fue más del 50% adolescentes, considerando pues la adolescencia después de los 10 años, dado que así lo marca la norma en México. Y algo que llama la atención, la entidad federativa con mayor incidencia de tumores raros, independientemente del centro donde se atienden, es el Estado de México. Y esto es a propósito de factores ambientales que mencionaba la doctora previamente y que ya también hemos abordado en estos foros. La Ciudad de México, Guanajuato y pues posteriormente el resto de estados de la República. Algo importante que pues va acorde a la biología de estos tumores es el tiempo de evolución. Tuvo una mediana de 6 meses y una duración de los síntomas referida de más de hasta 2 años. El síntoma predominante que se refirió en la mayoría de los pacientes pues fue dolor, masa, distensión abdominal, la presencia de una tumoración en alguna otra parte del cuerpo, algo importante, hipertensión arterial,
cefalea e incluso hubo un paciente cuyo único síntoma fue datos clínicos de hipocalcemia. Y estos son los tumores que encontramos. Fue el más frecuente cáncer de tiroides, pero vean, melanoma, tumores gonadales no germinales son de lo más frecuente, carcinomas renales, algunos otros tumores raros como colon, tenemos tumores GIST también, nos tocó un paciente con carcinoma juvenil de la mama y pues feocromocitomas que también, y paragangliomas que son relativamente pues poco frecuentes. Y dentro de estos raros encontramos otros raros que mostramos a continuación. Aquí incluimos unas pacientes con linfomatosis granulomatosa que, si bien pudiera no ser considerado algo maligno, en algunas clasificaciones pudiera aparecer. Algunos carcinomas mucoepiteliales, tuvimos un carcinoma mucoepitelial de la trompa de falopio, carcinomas poco diferenciado con primario desconocido, que es algo también muy raro para nosotros, carcinoma endometrioide, carcinoma de la glándula sudorípara, ectomesenquimoma de la lengua, que son pues realmente tumores bastante raros. En relación al grupo etario, pues encontramos, nos llama la atención los pacientes pequeñitos. Estos pues básicamente se debieron a tumores renales, carcinomas renales, que se consideran raros. Y pues predominan el carcinoma de tiroides en sus distintas variedades, así como algunos tumores no germinales. Obviamente la estadificación, como en todas las series, pues son etapas muy avanzadas de la enfermedad. Y pues aquí algo muy bueno que también el día de ayer comentaban, o que nos gusta decir, que siempre la quimioterapia, pero en este caso la cirugía fue algo muy importante para la atención de estos pacientes, y algunos pacientes solamente ameritaron tratamiento paliativo. Y esto es algo interesante. Al evaluar el estado actual, encontramos muchos pacientes que tuvieron que ser trasladados a otras unidades por las características de su padecimiento y pues que se encontraban en los límites de edad. Entonces, administrativamente ya no podemos hacer el seguimiento de estos pacientes, y a veces el oncólogo lo que hace es, llega a ti el paciente con el tumor raro y lo refieres al hospital de adultos por las características de la enfermedad y pues la edad a veces que es limítrofe para nosotros. Y esta es la sobrevida que obtuvimos en nuestros pacientes en todos los centros. Realmente pues es solamente la referida como el paciente vivo al momento del cierre del estudio y en qué momento falleció algunos pacientes. La causa de defunción fue progresión de la enfermedad en la mayoría, en algunos pacientes toxicidad muy importante a los tratamientos, algunas inclusive de tipo metabólicas. Como ven, pues de poquito en poquito creo que la curva pues hasta salió bonita para ser considerado pues este tipo, es un grupo yo creo que significativo de pacientes. Aquí la sobrevida y la mortalidad más importante pues está dada por pacientes con enfermedad tiroidea que tienen seguimientos a muy largo plazo. Y pues bueno, sabemos que en sí el cáncer infantil es una enfermedad rara y que constituye el 15% de todos los tumores malignos en menores de 20 años. El 30% de estos pacientes, lo que se refieren en las series, es que están entre 15 y 19 años de edad, según reportes del COG. Y pues encontramos algunas series donde reporta Alemania solamente 232 casos en 12 años de estudio. En Turquía ellos reportan 43 casos de tumores raros de un total de 579, esto es en algunos centros de Turquía. El grupo sudamericano reporta 276 casos entre el 2000 y 2005, y en esta serie de 10 años, un poquito más, algunos sí nos mandaron pacientes de un poco más allá del 2007, y pues logramos incluir 164 casos. El 57% de nuestros pacientes son mayores de 10 años. El tumor más frecuente fue el carcinoma tiroideo en sus distintas variedades.
Pues sabemos que el estudio sistemático de estos pacientes habitualmente no es posible y que la incidencia real y el comportamiento pues es diferente o es difícil de evaluar, que la mayoría pues se estadifica y se trata con protocolos diseñados para adultos y que pues la mayoría pues lo recibimos en etapas avanzadas. La cirugía es piedra angular en el tratamiento de estos pacientes. La edad pues es una barrera organizacional para pues realmente otorgar una atención adecuada para estos pacientes y los tenemos que trasladar como referimos anteriormente. Cada que nos enfrentamos a un paciente con un tumor raro, pues es un verdadero desafío para el oncólogo pediatra. Se requiere de un gran número de casos, protocolos uniformes de tratamiento para obtener resultados pues significativos estadísticamente. Los grupos cooperativos son un recurso invaluable y esto pues es lo que finalmente nos va a ayudar a mejorar nuestros resultados. Sin embargo, pues creo que puedo ya decir con toda la confianza y la base de los que estamos aquí hablando y los resultados que obtenemos, la cooperación que tuvimos de diferentes hospitales, pues que hemos sentado ya las bases para esto en nuestro país. Y pues bueno, sabemos que ellos son nuestro motivo y por eso merece que hagamos un esfuerzo todavía mayor del que realizamos en nuestras unidades.